Amigos, ha pasado un buen tiempo desde que subí el episodio de monetizar con Spreaker o Anchor y en esta ocasión te voy a hablar sobre algunos trucos más avanzados de podcast, digamos. No sé si avanzados porque quizá lo que yo sé tú no lo sabes o bien lo sabes bastante, porque uno nunca deja de aprender en este ámbito del podcast. Ya son 5 años en los que estoy metido en esto y he aprendido bastante a comparación de lo que sabía en un inicio. Y hoy te voy a compartir algunas cosas que deberías saber si ya has avanzado bastante en esto. También voy a responder algunas de las preguntas que muchos de ustedes me hicieron en el video de monetizar con Spreaker o Anchor. Así que, avanzamos. ¿Alguna vez han escuchado hablar de TuneCore, DistroKid o CD Baby? Estas son plataformas de distribución de música independiente de manera digital. Puedes usar estas plataformas para distribuir tu podcast en las distintas plataformas. Tengo algunos amigos que usan estas plataformas para sus podcasts, pero son muy pocos porque hay pros y hay contras. En lo personal, yo te recomendaría que no los subas por estas plataformas, súbelos por las plataformas que conoces de podcast, ¿no? Las de siempre, Podbean, Anchor, Spreaker y todas las demás plataformas. Pero bueno, si quieres saber más de esto, tú vas a subir tu podcast en estas plataformas, CD Baby, TuneCore o DistroKid, hay más, pero si las subes allí va a haber un reconocimiento internacional de alguna manera en la que si otro canal, una radio, un canal de TV escuchan este podcast, tú vas a poder monetizarlo y cobrar de cierta manera algunas regalías. Porque al registrarte creas un código y cada vez que subes alguno de tus episodios también se genera otro código y bueno, este se reconoce de manera internacional. Hay algunas personas que vienen haciendo esto ya un tiempo, pero no todo es bonito. Suena bonito, pero no. Hay otras maneras de poder hacer esto en una misma plataforma de podcast. ¿No quieres que estén usando tu contenido? Hay otras maneras. Herramientas gratis y pagas que tú también puedes usar para evitar este tipo de plagios. Por fortuna, la gran mayoría de estas son gratis y normalmente vienen ya integradas en la plataforma que cada uno usa, como por ejemplo si tú distribuyes tu podcast en Facebook o lo distribuyes en YouTube. Entonces ahí no hay problema. Tu misma plataforma de podcast que usas, Anchor, Spreaker, Podbean y todas las demás, tienen cláusulas en las que se evita el plagio, ¿no? O sea que no debería haber. Si tú recibes una denuncia por eso, porque estás plagiando algo de otra persona, algún podcast, te fregaste. Así de simple, o sea, te van a sancionar. Y es lo que uno menos quiere, pero normalmente esto no se debería dar y normalmente no se da, porque ya tenemos las espaldas cubiertas de alguna manera. Otra contra que hay al usar tus podcasts para subirlos o distribuirlos por estas plataformas de música es que lo recomendable es que si tú haces un podcast, que estos sean cortos, episodios cortos, no sé, de noticias, o que el podcast completo los partas por clips y los distribuyas así, porque como saben, estas plataformas son para música y la música de hoy en día no es larga, no dura media hora, no dura una hora. La música de hoy en día tiende a estar entre 2 minutos y 30 segundos hasta, no sé, pues unos 6 minutos, exagerando, ¿no? Pero lo normal son 3 minutos aproximadamente. Entonces, si tú haces un podcast de noticias, por ejemplo, no hay problema ahí. Si haces un podcast de comedia, de chistes cortos, también, o historias muy cortas. Para este tipo de casos, como que es más viable. Recuerdo que hace un tiempo encontré un clip de un podcast en el que entrevistan a DJ Nelson y DJ Nelson habla sobre este truco, ¿no? Que hay algunas personas en Estados Unidos que hacen esto. Suben su podcast por estas plataformas de distribución de música y las distribuyen por ahí, pero son podcasts, pero son reconocidas como si fuera música. Para mí, en lo personal, no conviene subir tu podcast en alguna de estas plataformas, pero él es libre de hacerlo. Además, la gran mayoría de podcasts, los grandes podcasts, no suelen hacer este tipo de cosas. Suelen subir sus podcasts por plataformas para podcasts. Otro punto negativo que me olvidaba sobre subir tu podcast en estas distribuidoras de música. La monetización en estas plataformas suele ser baja, muy baja a comparación de otras plataformas que sí son para podcasts, en las que sí te pagan mucho más que si subieras en las plataformas que te distribuyen como música. Así que, si estás pensando en monetizar y tener mejor rendimiento en el tema de ganar dinero, te conviene más subir tu podcast por una plataforma para podcast. Otra de las cosas avanzadas que deberías saber, o al menos a mí me hubiera gustado saber antes de entrar al mundo del podcast, es saber cuáles son las plataformas para podcast que te monetizan, al menos sobre todo en Latinoamérica. Porque plataformas hay muchas, y esas muchas prácticamente te monetizan, pero en Estados Unidos,
y sus ganancias son muy buenas. Pero aquí en Latinoamérica hay 3 plataformas que la mayoría suele usar para monetizar su podcast: Anchor, Spreaker y Acast. De las 3, la que más paga es Anchor. Yo he estado en las 3 plataformas y me he monetizado en las 3 plataformas. El problema con Anchor ya lo sabemos. A día de hoy no se puede monetizar en Latinoamérica. Hay algunas maneras de poder hacerlo con unos trucos en el que sacas una especie de cuenta bancaria virtual de Estados Unidos y bueno, puedes monetizar, pero tarde o temprano esa campaña de Anchor contigo va a acabar y ya no te va a monetizar porque tú vas a buscar una campaña y no va a haber. Al menos eso pasa a día de hoy. Por eso la otra alternativa es irte de Anchor a Spreaker o de Anchor a Acast. Ahora, en mi propia experiencia, he percibido más ingresos por Spreaker que por Acast. No sé si se deba a un tema de segmentación. De repente Acast te paga en algunos otros países más y Spreaker en los países que paga menos Acast, ellos te pagan más. No sé si se deba a eso, pero yo en Spreaker he percibido más. Ahora, yo sé que dirás, oye, vivir como independiente es un poco jodido, ¿no? Es como pasarte de plataforma en plataforma, pero no necesariamente. Tú mantente en una plataforma la que tú quieras, monetizando o sin monetizar. Si quieres monetizar, hazlo, adelante. Hazlo en cualquiera de las plataformas que más te guste, pero una vez que creces, cuando llegas a las grandes ligas, allí es donde más dinero vas a ver, porque normalmente estas plataformas quieren contar contigo, quieren contar con tu podcast y suelen hacerte, no sé si decirlo así, contratos o acuerdos más atractivos para ti. Por ejemplo, la plataforma X suele pagar en promedio de 3 a 4 dólares por cada 1000 impresiones que se escuche en tu capítulo o en tu podcast. Bueno, esta plataforma si quiere tu podcast porque ya sabe que lo escuchan bastantes y saben que tienes una buena audiencia, ellos te darán algo más atractivo como de repente 5 dólares, 6 dólares, 7 dólares o más. Pero ya saben, esto suele pasar en las grandes ligas, no suele pasar cuando uno recién inicia o está en término medio. Esto es cuando uno ya está por adelante. Así que si creces mucho, que no te sorprenda ver algún correo o un mail de alguna de estas plataformas pidiéndote que te vayas a su plataforma con un acuerdo muy atractivo. Vaya, creo que debería cobrar por decir todo esto. Prácticamente estoy regalando todo este conocimiento. No se crean, compartir es bueno. Seguimos. Lo que les voy a decir ahora es un truco para no pagar más en los planes que les ofrecen las distintas plataformas de podcast. Entonces, antes que se vayan a las plataformas de podcast, les voy a contar cómo lo hice yo. Yo comencé en Anchor. Anchor me monetizó hasta cierto punto. Perdí la monetización allí porque ya saben, se acabó la campaña. Me quise pasar a Spreaker. Y cuando vi sus planes decían que el plan más barato, el que te cobra como 4 dólares si no me equivoco, te permite monetizar, pero no te va a dar las estadísticas geográficas y de otros datos importantes. Entonces, ¿qué hice? Antes de irme a Spreaker, lo que hice fue darme de alta en Spotify para podcasters. Spotify para podcasters es la plataforma que tiene Spotify para poder seguir estadísticamente tus datos de tu podcast. Si estás en Anchor, tranquilamente puedes ir a Spotify para podcasters, darte de alta allí para que Spotify para podcasters pueda medir tu alcance, tus seguidores y este tipo de estadísticas. Entonces, tú te pasas a Spotify para podcasters, que es para que vea tus estadísticas, nada más, no es para que tú subas por allí tu podcast, es solamente para que vea el tema de estadísticas, nada más. Una vez que hice esto, me pasé de Anchor a Spreaker en el plan más bajo. ¿Y qué pasó? Spreaker no me daba mis datos estadísticos, sobre todo los importantes, de dónde me están escuchando, qué país me escucha más y todo eso, ¿no? Eso no me lo daba. Entonces entraba a Spotify para podcasters y allí podía ver datos importantes que no me estaba dando Spreaker en el plan base. Podía ver las descargas de qué país venían, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos no binarios descargan mi podcast, qué rango de edad es el que suele descargar más mi podcast y así. Entonces pagué el plan más bajo en Spreaker y aún así tuve mis estadísticas en Spotify para podcaster. Ojo, esta plataforma solamente va a tomar las estadísticas de las personas que te escuchan por Spotify. Si te escuchan por Apple Podcasts, por Google Podcasts, por Podbean, etc., esos datos no los va a tener, solamente de quienes te escuchan por Spotify. Y como sabemos, Spotify es la plataforma más usada para música y para podcast.
Si no haces este truco y te pasas de Anchor a Spreaker, para que tú puedas ver estos datos estadísticos, Spreaker te va a cobrar más. Ahora que estoy viendo cuál es el segundo plan más barato de Spreaker, es Broadcaster, te cobra $20 al mes. Obviamente si lo contratas al año tienes un descuento, pero bueno, es bueno ahorrarse todos esos dólares de más haciendo lo que te dije, pagando el precio más bajo y dándote de alta en Spotify para podcasters. Otro de los trucos que involucra a Anchor y a Spreaker, porque yo sé que hay muchas personas que usan estas dos plataformas y a pesar del video que hice me siguen preguntando cuál es mejor, o en otros foros se siguen preguntando cuál les conviene más. Aquí les tengo la respuesta más completa y la vuelvo a repetir. Las dos plataformas siguen siendo muy buenas. Puedes usar las dos, jugar con ellas dos cuando quieras, te vas de una, te vas de otra y así regresas a una, regresas a otra, como tú quieras. Pero cada una tiene fuertes que tú vas a tener que sopesar para poder escoger con cuál te quedas. Por ejemplo, Anchor es gratis. Spreaker también es gratis hasta cierto tiempo. Te permite acumular cierta cantidad de horas y de allí ya no puedes pasar. O sea, es gratis pero tiene un límite. Si quieres seguir subiendo, vas a tener que pagar. ¿Qué es lo negativo de Anchor? Bueno, no sé ustedes, pero algunos amigos de la industria y yo nos hemos dado cuenta que si tú subes tu audio por Anchor, la calidad de ese audio va a bajar. No quiero decir que sea mala, es buena, pero la calidad va a bajar. En cambio, si tú la subes por Spreaker, la calidad de audio se va a mantener. Repito, la calidad de Anchor es buena, no es mala. Pero si subes tu audio, le va a bajar la calidad un poco. ¿Por qué? Porque al darte el hosting gratis, no te va a mantener la calidad tan alta porque pesa. Y al ser gratis, ellos tienen que bajar un poco la calidad para que puedan seguir manteniendo los servidores, ¿no? Y por eso tienen que reducir este peso. O sea, la calidad también se ve afectada allí. En cambio en Spreaker no, tú estás pagando por tener tu podcast en ellos y ellos se ven en la obligación de mantener la calidad tal cual la subiste. ¿Es muy evidente este bajón de calidad de Anchor? No, no es tan evidente. Digamos que apenas perceptible. Pero si tú sabes que el audio lo es todo en el podcast, puedes tranquilamente subirlo por Spreaker. A día de hoy, la distribución en ambas plataformas está a la par. Yo sé que en el video anterior te dije que podías estar en Anchor y distribuirte por las plataformas que te permite, pero ahora su distribución es manual, ya no es automática. Antes tú subías tu podcast y con un botón prácticamente te distribuía a las demás plataformas. Te daba de alta automáticamente, de manera rápida, pero ahora no, ahora tú tienes que hacerlo de manera manual. Y Spreaker te permite, lo mismo que te permite Anchor, distribuirte en las demás plataformas y plataformas similares a las que tiene Anchor. Así que en distribución las dos están a la par. Ahora pasaré a responder algunas preguntas que me hicieron en el video anterior, Spreaker o Anchor para monetizar tu podcast. ¿Cuántos seguidores considerarías para poder darte de alta en Spreaker? No hay una cantidad definida porque variará de acuerdo al episodio y tu estilo. Por ejemplo, capítulos de 3 minutos y subir 5 o 10 de estos al mes. Si cada uno tiene 500 escuchas mensuales, sería suficiente para poder darte de alta en Spreaker. Si tus episodios duran 40 minutos o 1 hora y subes 2 al mes, tranquilamente puedes poner 4, 5 o más pausas publicitarias en cada uno de estos y sería como reproducir la publicidad de estos 10 episodios. Puedes tener 500 seguidores, que sería poco para pasar el umbral de ganancia en Spreaker, pero si subes 6 o 2 episodios por mes, tranquilamente los pasas. Por el contrario, si tienes 500 seguidores y solo subes 2 o 3 episodios por mes, es muy probable que no recuperes el dinero que inviertes para pagar en Spreaker. Por eso es algo que tú tienes que ver bien, tienes que analizarlo. Los seguidores no te van a asegurar escuchas necesariamente, también depende de tu constancia. Pero bueno, en el mundo del podcast, monetizar no es lo principal. Y los que ya estamos un poco más avanzados en esto, sabemos que lo mejor es brindar la mejor calidad que se pueda y crear comunidad, fidelizar con tus oyentes. Eso es lo más importante y lo demás viene por inercia. Otra de las preguntas es, ¿tú crees que si cambio el país de mi cuenta, por ejemplo, a Estados Unidos, mi podcast se distribuiría más allí? Sí y no te conviene.
Supongamos que yo tengo un podcast, soy peruano, tengo un podcast peruano, ¿no? Que habla de la cultura peruana. Si yo lo pongo en inglés, ¿quiénes me escucharían en Estados Unidos? Quizá los peruanos que se fueron a Estados Unidos y están allá, pero más de eso, no. A lo mucho me podrá escuchar un estadounidense que quiera practicar su español, ¿no? De repente está aprendiendo español, pero cambiarte de país no va a asegurar que te escuchen de ese país totalmente, o en su gran mayoría. Yo te recomendaría que pongas tu país de origen tal cual, y al fin y al cabo vas a seguir siendo escuchado o te van a escuchar hasta de Estados Unidos, porque sus algoritmos trabajan bien para encontrar a la audiencia a la que tú apuntas. Por ejemplo, yo tengo un podcast, el que no he mencionado acá, ustedes ya saben, tengo el podcast Alonso André y tengo otro podcast que no he mencionado. En ese otro podcast yo pongo que soy de Perú, mis podcasts son en español y el segundo país que más me escucha es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una cantidad de latinos hispanohablantes en Estados Unidos y cambiarme el país en mi plataforma de distribución no ha influido en nada prácticamente. Así que tranquilo, puedes seguir con el país de origen en tu plataforma, igual se te va a escuchar en países donde haya habla inglesa. Otra de las preguntas es, si inicio en Anchor y subo mi audio allí, ¿cómo hago para pasar a Spreaker los audios? ¿Tengo que subirlo en los dos? Por lo que tengo entendido se pueden crear los audios directamente. No, no es necesario que subas tus audios en las dos plataformas. Si de Anchor te quieres pasar a Spreaker, lo que tienes que hacer es copiar tu RSS feed de Anchor a Spreaker. Cuando te das de alta en Spreaker te va a pedir, necesito tu RSS feed. Pegas tu RSS feed de Anchor a Spreaker y automáticamente Spreaker va a analizar ese RSS feed y va a importar tus episodios. No tienes que volver a subirlos en Spreaker. De allí, ¿qué vas a hacer? Como de ahora en adelante vas a subir en Spreaker, tienes que avisarle a Anchor que tienes una nueva casa. Te vas a Anchor y en la parte de distribución hay una parte que dice redireccionamiento. Allí vas a tener que copiar el RSS feed de Spreaker. Así le estás avisando a Anchor que tu nueva casa es Spreaker. Aquí hay otra pregunta interesante. El tema con la música con copyright. Quiero hacer contenido variado, pero hacer pausas musicales. Un youtuber de estos temas me acaba de decir puedo subir música de Spotify con Anchor y que no use iVoox. Pero curioso porque ahí está la música más comercial. Y mi intención también es después distribuir a diferentes plataformas. Cuidado, por favor, cuidado con el tema de copyright. El truco avanzado que les di al inicio sobre distribución de tu música por estas plataformas de distribución musicales digitales, lo que va a hacer es, va a reconocer que has subido música, por ejemplo, ¿no? Supongamos que hagas una pausa musical con la música de Shakira en tu podcast. No sé si Shakira o su disquera usa estas plataformas. Hay otras, Warner, Sony y otras tienen su sistema de distribución privado y son más agresivos al reconocer este plagio o esta falta al copyright. Estas plataformas de distribución se van a dar cuenta que estás subiendo música que les pertenece y te pueden cerrar la cuenta, te la pueden bloquear. Así que tengan cuidado. Si un youtuber te dijo que puedes usar música de Spotify en Anchor, no le hagas caso, probablemente no sabe lo que está haciendo. No puedes subir música que no te pertenece a tu podcast. Lo que sí puedes hacer es subir música o poner música de fondo libre de derechos de autor, libre de copyright. Y para esto hay varias plataformas que te ofrecen las licencias de estas canciones, tanto de manera gratis como paga. Es decir, tú puedes pagarle a una plataforma para el uso de esta música para no ser sancionado. Y lo otro es, no pagas nada, puedes usar esta música, pero usualmente esta música no es tan atractiva como las que tú pagas para tener licencia. Un truco rápido que les va a servir. Vaya que deberías cobrar por esto, carajo, en serio. Bueno, YouTube tiene su herramienta para creadores de contenido, específicamente para que tú puedas usar música de manera gratis. Facebook también te ofrece lo mismo, música para creadores de contenido. La mayoría de estas canciones, por no decir todas, son libres de derechos de autor, las cuales tú vas a poder subir a las plataformas y no se te va a sancionar. Hay muchas otras plataformas que te ofrecen lo mismo, pero digamos que estas son las más comerciales, YouTube y Facebook.
la música que te ofrecen ambas plataformas, es más fácil, más accesible llegar a ellas. ¿Quién no tiene cuenta de Facebook? ¿Quién no tiene cuenta de YouTube? Puedes llegar a usar música que puedas encontrar en la biblioteca musical de cada una de estas plataformas. Así que ya saben, cuidado, no suban música de la cual ustedes no tengan derecho. Quizá después se puedan lamentar. Después de haber conseguido bastante audiencia, imagínense que de un día a otro les cierren el podcast o los sancionen tanto tiempo que no puedan monetizar durante el tiempo de castigo que se les dio. Así que, ya saben, la recomendación es no usar música con derechos de autor. Otra de las preguntas que me hicieron, que tiene que ver con el podcast pero no tan relacionado así a profundidad, es ¿qué programa usas para grabar tu voz? Bueno, yo uso dos programas, Audacity y OBS Studio. Es decir, a la fuente, el micrófono que estoy usando, le pongo filtros para que cuando yo hable, este ya esté editado, digamos como que en vivo o al momento que yo esté hablando. Ya no tengo que grabar en plano como se escucha en el micrófono, como en Audacity, y ponerle una puerta antirruido, ponerle un ecualizador, ponerle una reducción de ruido, no. Ni bien termino de grabar, el audio prácticamente ya está editado, ya no tengo que hacerlo. Entonces eso me permite ahorrar tiempo. Es algo de lo que en podcast avanzado muchos de nosotros apreciamos. Apreciamos el ahorrar tiempo. Otra de las preguntas que hicieron es, ¿y el dinero que ganas en Anchor es dinero de las reproducciones de Spotify o solo las de Anchor? No, si tú estás en Anchor y estás monetizando allí, el dinero que vas a ganar es en todas las plataformas que Anchor te ha distribuido y a las cuales tú le has permitido que te distribuya. Por ejemplo, todas las escuchas de Spotify, todas las escuchas de Apple Podcast, todas las escuchas de Google Podcast. Todas esas escuchas se van a monetizar, no solo las de Spotify, sino en todas las plataformas que Anchor te distribuyó. ¿Uno puede usar DistroKid para distribuir su podcast? Como dije al inicio, claro que yes. Sí lo puedes hacer, pero no te lo recomiendo porque esta es específicamente para música. Si quieres monetizar por allí, la monetización es mucho más baja. Así que te conviene mejor darte de alta en una plataforma de podcast para monetizar. Bien, ahora les voy a dar un consejo importante que ustedes deberían aplicar. Pero antes, si gustan pueden suscribirse al canal o seguirme por Spotify como Alonso André, ya que estoy subiendo podcast más seguido porque ya estoy subiendo a mi plataforma tanto de YouTube como Facebook y en Spotify los podcasts que tenía pensado subir hace mucho tiempo hablando sobre nostalgia, las series que vimos antiguamente como por ejemplo Escalofríos, Le temes a la oscuridad, Drake y Josh, Kenan y Kel, El príncipe de Bel-Air. Ya estoy subiendo capítulos si te interesa lo que veíamos en el pasado y algunas cosas que hacíamos en el pasado, nostalgia, ¿no? El Messenger de antes, el Hi-Fi, MySpace, el Encarta, sobre todo estos temas de nostalgia estoy hablando. También crearé una nueva sección de historias asombrosas, historias reales que te van a asombrar bastante. Así que ya sabes, si te gustan las historias asombrosas, reales obviamente, o escuchar datos curiosos o los inicios de las series que veíamos en el pasado, puedes suscribirte y seguir el podcast en Spotify como Alonso André. Bien, el consejo que les voy a dar es muy importante, es que no solo se distribuyan por Spotify, Apple Podcasts, Deezer y las demás plataformas de podcast. Es bueno que se distribuyan por YouTube y Facebook, como lo escuchan bien. Tal vez alguno de ustedes ya lo esté haciendo, pero hay otros que no. Conozco algunos amigos podcasters que tienen buena audiencia, pero no se están distribuyendo por YouTube ni por Facebook. Tranquilamente por allí podrían agarrar. Me estaba olvidando, TikTok también. TikTok te da buen alcance. Tal vez no monetices allí, pero puedes hacer que el público objetivo que captes de allí se vaya a las plataformas que tú también tienes, como YouTube, Facebook o Spotify. No dejen de lado estas plataformas. Yo sé que es un trabajo desgastante, fuerte y que tienes que seguir día a día. No solamente es subir a Spotify, a Deezer, Apple Podcasts, tienes que subir también a YouTube, tienes que adaptar a Facebook y si quieres tienes que adaptar a TikTok. Yo sé que toma su tiempo, pero a la larga me lo van a agradecer. A mí me ha servido bastante esto. No solamente distribuirme como audio, sino también como video. Y no tienes que salir tú en pantalla. Puedes poner algunas imágenes de referencia, onda de audio y todo ello, ¿no? De verdad que me lo van a agradecer.
Y como yo sé que a los más curiosos se quedan al final, pues quienes no sabían cuál es el otro podcast que tengo, ahora se los voy a decir. Probablemente los pocos que se queden hasta aquí van a saber cuál es el podcast. El podcast se llama Miedo al Misterio. Y es un podcast de terror y misterio. Hablo de casos reales, relatos, creepypastas y todo lo que tenga que ver con el ambiente del terror y misterio. El podcast ha crecido bastante, no sé si decirlo bastante, pero bastante. Con decirles que si uno todas las plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Deezer, YouTube, Facebook y TikTok, tendría aproximadamente 9 millones de reproducciones. 9 millones de reproducciones suena mucho, sí, yo lo sé, pero está distribuida entre las distintas. Para que se den una sola idea de por qué les digo que es bueno distribuirse en YouTube y Facebook. Si bien el algoritmo de YouTube es muy jodido, no te recomienda bastante como el algoritmo de TikTok, Facebook tiene un algoritmo que te permite distribuirte y alcanzar a más personas. Un solo podcast mío de Miedo al Misterio ya va a llegar a los 4 millones de reproducciones. Un solo capítulo. Y este capítulo no lo he subido recientemente. Si no me equivoco, lo subí hace 1 año y medio. Y no importa si tu capítulo está allí con bajas vistas o bajas reproducciones. Quizá en algún momento va a despegar como me sucedió a mí. Yo lo subí y a la semana solo tenía unas 400 reproducciones o a 1000 reproducciones. Y hace 2 semanas me percaté que ya tenía 1 millón de reproducciones. La semana pasada llegué a los 2 millones y esta semana ya está con 3 millones de reproducciones solamente ese capítulo. Entonces uno no sabe lo que va a pasar necesariamente. Varias personas que llegaron por ese capítulo se han pasado a la plataforma por Spotify, otros han llegado a YouTube y así. Por eso es que es importante que ustedes se distribuyan en cualquiera de las plataformas porque no saben por dónde es que su público objetivo va a llegar. Espero que este video les haya servido bastante, que puedan seguir estos consejos y no sé si decirlo así como trucos avanzados, y espero que les vaya bien en los podcasts que están emprendiendo. Nos vemos en nuevos capítulos del podcast Alonso André.